Alto ahí. Él lo tenía todo. Un imperio de $1,000 millones y una prometida deslumbrante. Estaba a punto de sellar su futuro, hasta que ella irrumpió. La mujer que él juró haber enterrado hace 5 años. Y no llevaba un regalo, sino una carpeta roja que estaba a punto de costarle todo. Si crees que la justicia siempre encuentra su camino, aunque tome 5 años, dale me gusta. Tu apoyo alimenta nuestra lucha por la verdad. Y no olvides suscribirte y sonar la campana para ver cómo la arrogancia siempre cae ante la estrategia silenciosa. Y el baile de máscaras en el plaza. El comienzo del fin. Los candelabros dentro del gran salón de baile del Hotel Plaza de Nueva York no solo brillaban, parecían juzgar a cualquiera cuya fortuna neta fuera inferior a 8 cifras. Para Julian Thorne, CEO de Thorne Logistics, esta noche no era solo una fiesta, era una coronación. Se ajustó los puños de su smoking italiano a medida, echando un vistazo a su reflejo en la oscura ventana que daba a Central Park. A sus 42 años, Julián encajaba perfectamente en el papel del dueño del universo. Cabello canoso perfectamente peinado, una mandíbula que parecía esculpida en granito y una sonrisa que podía encantar a una serpiente para que saliera de una cesta. Cariño, deja de admirarte. Estás poniendo celosos a los camareros. Una voz ronroneó a su lado. Julián se giró para ver a Tiffany St. Clair. Tenía 24 años. Era una exmodelo de pasarela y, en ese momento, el accesorio más caro que poseía Julián. Llevaba un vestido de plata líquida que se aferraba a su figura como una segunda piel, y en su dedo lucía un diamante de 10 quilates que costaba más que el Producto Interno Bruto de una pequeña nación insular. No me estoy admirando, Tiff, mintió Julián con suavidad, tomándola por la cintura. Estoy mirando al futuro. ¿Ves a ese hombre de allí? El del bastón. Tiffany entrecerró sus ojos perfectamente maquillados. ¿El viejo que parece oler a bolas de naftalina? Ese es Arthur Sterling, susurró Julián. Su voz temblaba de codicia. Él controla las rutas marítimas en el Pacífico. Esta noche, después de que anunciemos nuestro compromiso, firmará la fusión. Thorne Logistics se vuelve global. Y tú, mi querida, te conviertes en la reina de Nueva York. Tiffany rió, el sonido ligero y etéreo, desprovisto de cualquier sustancia real. Solo quiero que todos vean el anillo. Mi prima Jessica está aquí y ha estado presumiendo del ascenso de su marido a gerente regional. No puedo esperar a ver su cara cuando se dé cuenta de que está respirando el mismo aire que la prometida de un multimillonario. Julián soltó una carcajada, guiándola hacia el centro de la sala. Le encantaba esto de Tiffany. Era sencilla. Le gustaban las cosas brillantes. Le gustaba la atención. Y no hacía preguntas sobre los negocios. Era el polo opuesto de Elara. Ellara. El nombre parpadeó en su mente como una bombilla fundida. Su exesposa. La mujer que lo había apoyado cuando vendía productos electrónicos desde la parte trasera de una furgoneta en Queens. La mujer que había trabajado en dobles turnos en una cafetería para pagar su primera licencia comercial. Era la sencilla y práctica Elara. Usaba zapatos cómodos y se preocupaba por los planes de jubilación. Leía contratos. Hacía preguntas. Era aburrida. Deshacerse de ella hace 5 años había sido la jugada más inteligente de su vida. Bueno, deshacerse de ella era una forma dura de decirlo. Julián prefería pensar en ello como superarla. Había manejado el divorcio en silencio. Le dijo que el negocio estaba fracasando, que estaban en bancarrota y que necesitaban separarse para proteger su crédito. Le presentó los papeles. Ella lloró. Ella firmó.
y él le dio una pequeña compensación, suficiente para comprar un apartamento en Nueva Jersey, y la despidió. No la había visto desde entonces. Asumió que estaba recortando cupones en algún lugar de los suburbios, probablemente casada con un fontanero. «Damas y caballeros», la voz del maestro de ceremonias resonó por los altavoces, devolviendo a Julián al glorioso presente. «Por favor, den la bienvenida a su anfitrión, el CEO de Thorne Logistics, el señor Julián Thorne». El aplauso fue atronador. Julián subió al pequeño escenario, con Tiffany un poco detrás de él para asegurarse de que el foco de atención cayera directamente sobre sus diamantes. Julián levantó las manos pidiendo silencio, disfrutando de la adoración. «Gracias, gracias a todos. Esta noche es una noche de nuevos comienzos. Como muchos de ustedes saben, Thorne Logistics ha sido el trabajo de mi vida, pero un rey necesita una reina». Se giró y le tendió una mano a Tiffany. La multitud suspiró. «Me complace anunciar que no solo estamos finalizando la fusión con Sterling Global esta noche», dijo Julián, asintiendo a Arthur Sterling en la primera fila, «sino que también anuncio mi compromiso con el amor de mi vida, la futura señora Thorne, Tiffany St. Clair». La sala estalló. Los camareros descorcharon nuevas botellas de Dom Perignon. Tiffany posó, mostrando el anillo a los fotógrafos. Arthur Sterling asintió con aprobación, levantando su copa. «¡Por la feliz pareja!», gritó Arthur, su voz áspera pero imponente. «¡Por la fusión!», gritó Julián, sintiéndose invencible. Dio un sorbo a su champán, las burbujas frescas y frías. Miró el mar de rostros, banqueros, políticos, celebridades. Todos lo envidiaban. Había ganado el juego de la vida. Estaba a punto de inclinarse para besar a Tiffany para las cámaras, cuando la energía en la sala cambió. No fue un sonido, fue una ausencia de sonido. Desde la parte de atrás, cerca de la gran entrada, el aplauso no disminuyó de forma natural. Fue ahogado. El silencio se extendió como un contagio, moviéndose fila por fila hacia el escenario. La gente dejó de aplaudir, dejó de beber. Se giraron, estiraron el cuello. Julián frunció el ceño, bajando su copa. «¿Qué pasa? ¿Se está quemando el carro de catering?» Tiffany se puso de puntillas. «Creo que alguien se estrelló en la fiesta. Mira ese vestido». Julián entrecerró los ojos contra las luces del escenario. Las puertas dobles al otro extremo del salón de baile, normalmente vigiladas por dos grandes guardias de seguridad, estaban abiertas de par en par. Los guardias no estaban por ninguna parte. De pie en el umbral había una figura solitaria. Llevaba rojo. No solo rojo, era un carmesí, tan profundo y vibrante que parecía una herida fresca contra la decoración dorada y crema del plaza. El vestido era estructurado, arquitectónico, con cuello alto y una espalda que se hundía peligrosamente. Era el tipo de vestido que no pedía atención. Exigía sumisión. Julián parpadeó. La silueta le resultaba familiar, pero la postura era incorrecta. La mujer que recordaba encorvaba los hombros, tratando de hacerse más pequeña. Esta mujer se alzaba con la quietud de una depredadora. Comenzó a caminar. El clic de sus tacones sobre el suelo de mármol resonó en la sala silenciosa. Clic, clic, clic. Mientras se movía hacia la luz de los candelabros, Julián sintió que la sangre se le escurría del rostro, acumulándose en algún lugar de sus caros zapatos de cuero italiano. El moño desordenado y castaño había desaparecido, reemplazado por un cabello liso y azabache, cortado en un elegante bob asimétrico que enmarcaba un rostro de piel pálida de porcelana.
Las gafas habían desaparecido, revelando unos ojos fríos, duros y de un azul penetrante. «¡Dios mío!», susurró alguien en la primera fila. «¿Quién es esa?». A Julián se le secó la garganta. Sabía quién era, pero su cerebro se negaba a procesarlo. Era como ver un fantasma. Solo que este fantasma llevaba Valentino y parecía dispuesto a quemar la casa embrujada hasta los cimientos. «Yara», susurró Julián. El nombre escapó de sus labios como una maldición. Elara Vance, o como la lista de invitados habría dicho si ella hubiera estado en ella, la señora Elara Thorne, mantuvo sus ojos fijos en el escenario. Podía sentir el peso de 300 pares de ojos sobre ella. Hace 5 años, esto le habría provocado náuseas de ansiedad. Hace 5 años, era la mujer que se disculpaba con la mesa cuando la golpeaba. Pero 5 años es mucho tiempo. Tiempo suficiente para aprender. Tiempo suficiente para sanar. Lo que es más importante, tiempo suficiente para contratar a los mejores contables forenses del área triestatal. Apretó la carpeta legal de cuero rojo en su mano izquierda. Se sentía pesada, no de papel, sino de la destrucción que estaba a punto de desatar. «Disculpe», murmuró un joven camarero, apartándose de su camino como si ella fuera de la realeza. Ella no lo reconoció. Su atención estaba completamente en el hombre de pie en el escenario. Julián. Parecía mayor, notó. El cabello gris era nuevo, probablemente cuidadosamente cultivado para que pareciera distinguido. Se veía aterrorizado. Bien. ¿Y al lado de él? La chica. Tiffany. Elara había leído el expediente. 24 años. Le gustan los ponis y el Instagram. Daño colateral. Yara sintió una punzada de lástima por ella, pero fue fugaz. Si juegas en el barro con cerdos, te ensucias. Yara llegó al centro de la pista de baile. El silencio era absoluto ahora. Incluso el personal de la cocina había asomado por las puertas batientes para mirar. ¡Seguridad!, la voz de Julián se quebró. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo, más grave esta vez. ¡Seguridad! ¡Tenemos un intruso! Nadie se movió. Yara se detuvo a 3 metros del escenario. Miró a Julián, inclinando ligeramente la cabeza. «Hola, Julián», dijo. Su voz no era fuerte, pero en la perfección acústica del salón de baile, llegó hasta la última fila. Era suave, rica y completamente desprovista de calidez. «No me enviaste una invitación. Asumí que se perdió en el correo». Julián rió, un sonido nervioso y tembloroso. «Yara, ¿eres tú? Dios mío, te ves diferente». Se volvió hacia la multitud, extendiendo las manos en un gesto de confusión indefensa. «Todos, lo siento. Esta es mi exesposa. Ha estado pasando por un momento mentalmente muy difícil desde el divorcio. Creo que dejó de tomar su medicación». Un murmullo de simpatía recorrió la multitud. «Ah, la ex loca. Una tragedia clásica». Tiffany dio un paso adelante, envalentonada por la explicación de Julián. Miró a Yara de arriba a abajo con una mueca. «Cariño, este es un evento privado. El comedor de beneficencia está a 3 cuadras. No puedes simplemente irrumpir aquí con un vestido alquilado y arruinar mi compromiso». Yara desvió la mirada hacia Tiffany. No se burló. No frunció el ceño. Miró a Tiffany con la frialdad clínica de un cirujano examinando un tumor. «¿Alquilado?», repitió Yara suavemente. «Qué mono. Esto es un Alexander McQueen a medida. Y no lo alquilé. Lo compré con los dividendos de mi cartera de acciones. La que Julián cree que no existe». La sonrisa de Julián vaciló. «Yara, basta. Te estás avergonzando».
Por favor, vete y te haré un cheque por las molestias. Sé que el dinero escasea para ti. ¿Sí? Preguntó Elara. Dio un paso más cerca del escenario. ¿El dinero escasea, Julián? ¿O es eso lo que me dijiste hace 5 años cuando me obligaste a firmar esos papeles en esa pequeña y oscura oficina de Queens? La empresa está en bancarrota, Elara. Tenemos que divorciarnos para salvarte de los cobradores de deudas, Elara. El rostro de Julián se endureció. Era la verdad. Construí este imperio de las cenizas después de que te fuiste. Te fuiste cuando las cosas se pusieron difíciles. No me fui, dijo Elara, su voz elevándose lo suficiente como para cortar el aire como un látigo. Me empujaron. Me dijiste que era por mi propio bien. Me dijiste que me amabas demasiado como para arrastrarme contigo. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Hizo contacto visual con Arthur Sterling, el inversor multimillonario. Señor Sterling, dijo Elara, asintiendo. Admiro su trabajo con Pacific Cargo. Muy impresionante. Me imagino que es usted un hombre que valora la diligencia de vida. Arthur Sterling frunció el ceño, inclinándose sobre su bastón. Lo soy. ¿Quién es usted exactamente? ¡Ella no es nadie!, gritó Julián. El sudor comenzaba a perlarse en su frente. Arthur, ignórala. Es una mujer amargada buscando dinero. ¡Seguridad! ¿Dónde diablos está la seguridad? Los guardias de seguridad trabajan para Thorn Logistics, dijo Elara con calma. Lo que crea un pequeño conflicto de intereses, ¿no es así? Considerando los documentos que tengo. Levantó la carpeta roja. Julián bajó las escaleras del escenario, moviéndose agresivamente hacia su espacio personal. Se cernía sobre ella, usando su tamaño físico para intimidar, una táctica que solía funcionar de maravilla con la antigua Elara. «¡Vete!», siseó, lo suficientemente bajo como para que el micrófono no lo captara. «Vete ahora, o te destruiré. Te enterraré en tantas demandas que no podrás permitirte respirar. Firmaste los papeles del divorcio. Se acabó. No tienes nada». Elara no se inmutó. Olía su colonia, sándalo y mentiras caras. Sonrió, y fue lo más aterrador que Julián había visto jamás. «Firmé los papeles que me diste, Julián», susurró. «Pero siempre fuiste tan tacaño. No quisiste pagar a un abogado de verdad para que los tramitara, ¿verdad? Se los diste a tu primo Vinny para que los presentara en el juzgado para ahorrarte $500. Julián se congeló. «Vinny», continuó Elara, que tenía un problema con el juego. «Vinny, que se llevó tu tarifa de presentación y se fue a Atlantic City en su lugar. Vinny, que nunca presentó realmente el decreto de divorcio ante el estado de Nueva York». El color no solo se desvaneció del rostro de Julián. Desapareció. «No», tartamudeó. «No, tengo el decreto. Está en mi caja fuerte». «Tienes un trozo de papel con un sello», dijo Elara. «Un sello falso». «Revisé el registro, Julián. Lo revisé hace 5 años. Y luego lo revisé cada semana durante 5 años». Dio un paso atrás, alzando la voz para que toda la sala pudiera escuchar. «Verán, todos creen que están en una fiesta de compromiso para Julián Thorn y su amante». Jadeos resonaron por la sala. Tiffany parecía lista para abofetearla. «Pero no puedes comprometerte, Julián», dijo Elara, abriendo la carpeta roja y sacando un documento certificado con un sello dorado. «Porque la bigamia es ilegal en el estado de Nueva York. Y a partir de esta mañana, según el secretario del condado, tú y yo hemos estado felizmente casados durante 15 años». El silencio que siguió fue pesado, asfixiante. Era el tipo de silencio que precede a una explosión. Arthur Sterling fue el primero en hablar. Se puso de pie lentamente, su bastón golpeando el suelo. «Julián», ladró con voz grave. «¿Es esto cierto?» Julián se giró. Sus manos temblaban. «Por supuesto que no.
Es un error administrativo. Un error. Vinny me dijo que estaba hecho. Tengo los papeles. Vinny está actualmente cumpliendo 3 años por fraude. Intervino Elara con suavidad. No era muy bueno falsificando sellos judiciales, al parecer, pero era muy bueno llevándose tu dinero. Tiffany agarró el brazo de Julián, sus uñas clavándose en la chaqueta de su smoking. Julián, ¿de qué está hablando? Estás casado. Me dijiste que era historia. Me dijiste que era una sanguijuela a la que habías pagado. ¡Ella es historia!, gritó Julián, perdiendo la compostura por completo. Señaló con un dedo tembloroso a Elara. «Bruja, lo sabías. Sabías durante 5 años y no dijiste nada». «Esperé», lo corrigió Elara. «Observé. Te vi tomar los diseños que dibujé en servilletas, la arquitectura del software de logística, y reclamar que era tu idea genial. Te vi construir Thorn Logistics, usando el capital inicial de mi herencia, que afirmaste que se perdió en la bancarrota. Te vi comprar yates y áticos mientras yo vivía en un estudio en Jersey». Dio un paso más cerca, sus ojos brillando. «Quería hablar», admitió, «pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera. Me dijo, espera hasta que haga un movimiento que requiera absoluta certeza legal. Espera hasta que se ponga la soga al cuello». Elara señaló la pancarta que colgaba sobre el escenario. Thorn Logistics y Sterling Global, una fusión de gigantes. «Esta fusión», dijo Elara, volviéndose hacia el señor Sterling. «Leí el prospecto. Requiere que Julian Thorn ponga el 51% de sus acciones personales en Thorn Logistics como garantía. ¿Es eso correcto?» Arthur Sterling asintió lentamente, sus ojos entrecerrándose. «Lo es». «Bueno», dijo Elara, pasando a la segunda página de su documento. «Eso presenta un problema, porque como no hubo divorcio, y como no hubo acuerdo prenupcial, la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio es propiedad conyugal». Miró a Julián con una expresión de burla y simpatía. «Y como construiste toda la empresa durante nuestro matrimonio. Julián, no posees el 100% de Thorn Logistics. Posees el 5%. La comprensión golpeó la sala como una onda de choque. Si solo posee el 50%, masculló Arthur Sterling, no tiene autoridad para ignorar el 51% como garantía. «Exacto», dijo Elara, «lo que significa que esta fusión se basa en el fraude». «¡Estás mintiendo!», gritó Julián. Se abalanzó sobre la carpeta en su mano, desesperado por romper los papeles en pedazos. «¡Dame eso!». Pero antes de que pudiera tocarla, un hombre con un traje oscuro salió de la multitud. Se movió con una ráfaga de velocidad, interceptando a Julián y torciéndole el brazo a la espalda con facilidad. Julián chilló de dolor, inclinado. «Suéltame, ¿quién eres?». El hombre lo soltó y mostró una placa. «Detective Miller, NYPD, y le sugiero que no agreda a la testigo, señor Thorn». «¿Testigo?», Julián balbuceó, frotándose el hombro. «¿Testigo de qué?». «De la investigación sobre evasión fiscal y fraude de valores», respondió Elara por el detective. «Verá, Julián, cuando declara impuestos como un hombre soltero durante 5 años, pero en realidad está casado, el IRS se molesta mucho, especialmente cuando oculta millones de dólares en cuentas offshore, que técnicamente su esposa copropiedad». Tiffany soltó un chillido agudo. «¿Evasión fiscal? ¿Fraude? Julián, dijiste que estabas limpio, dijiste que eras intocable». «Lo estoy», insistió Julián. Sus ojos se movían por la habitación, buscando una salida, un aliado, cualquier cosa. «Esto es una trampa. Ella me está incriminando». «Arthur, por favor, me conoces. Hemos jugado al golf». Arthur Sterling miró a Julián con puro asco. «Hago negocios con hombres, Julián,
No con niños que ni siquiera pueden manejar sus propios papeles de divorcio. El trato se cancela. No, gritó Julián. No puedes. Firmamos la carta de intención. Y la estoy triturando, dijo Sterling. Miró a Elara. Señora Thorne, o debería decir, señorita Vance, le pido disculpas por esta farsa. Gracias, señor Sterling, dijo Elara con un elegante asentimiento. Pero aún no hemos terminado. Se volvió hacia Julián. Ahora parecía pequeño. El maestro del universo se había encogido al tamaño de un marido asustado y tramposo. Verás, Julián, dijo Elara, su voz bajando a un susurro peligroso. La investigación del IRS es mala. La fusión fallida es mala. Pero el verdadero problema es la cláusula de consentimiento conyugal en los documentos de incorporación originales de Thorne Logistics. Los ojos de Julián se abrieron de par en par. Lo recordó. Escondido en la documentación original, cuando eran jóvenes y estaban enamorados, habían añadido una cláusula, un gesto romántico. Las decisiones relativas a la venta o reestructuración de la empresa requieren el consentimiento unánime de ambos cónyuges. Nunca aprobé que actuaras como CEO, dijo Elara. Técnicamente, cada decisión que has tomado en los últimos 5 años es anulable. El salón de baile del Hotel Plaza se había transformado de una coronación a la escena de un crimen de suicidio social. El silencio se había roto, reemplazado por el frenético clic de los obturadores de las cámaras y los susurros emocionados y silenciosos de 300 invitados que presenciaban la caída más espectacular en la historia de la sociedad neoyorquina. Julián Thorne estaba solo en el centro de la pista de baile. El foco de atención seguía sobre él, pero ya no se sentía como adoración, sino como una lámpara de interrogatorio. Se volvió hacia Tiffany. Sus manos temblaban mientras la buscaba. Tiffany, cariño, escúchame. Es una tecnicidad. Es un error de papeleo. Tengo a los mejores abogados de la ciudad. Podemos arreglar esto. Solo apóyame. Tiffany St. Clair miró su mano como si estuviera cubierta de lodo. La adoración que había en sus ojos hacía 5 minutos, la mirada que decía, me estoy casando con un multimillonario, había desaparecido. Fue reemplazada por el frío y duro cálculo de una mujer que acababa de darse cuenta de que su inversión se había desplomado a cero. Lentamente, retiró su brazo. ¿Una tecnicidad?, repitió Tiffany, su voz estridente. Julián, acabas de perder la fusión. Estás bajo investigación del IRS y aparentemente todavía estás casado con ella. Señaló vagamente a Elara, quien observaba la escena con una expresión serena, casi aburrida. No importa, suplicó Julián. El sudor le goteaba por la sien, arruinando su maquillaje. Todavía tengo la empresa. Todavía tengo el ático. Puedo comprarte otro anillo, uno más grande. Tiffany rió, pero fue un sonido cruel y hueco. Miró el diamante de 10 quilates en su dedo, el anillo que había estado ostentando toda la noche. Luego miró a Elara. «Oye», gritó Tiffany a Elara, «¿es cierto? ¿Lo de los bienes? ¿De verdad solo posee la mitad?» Elara no gritó, simplemente asintió una vez, tranquila y precisa. «Técnicamente, menos de la mitad una vez que el IRS imponga las sanciones por fraude fiscal. Y dado que el ático fue comprado hace 2 años con fondos de la empresa etiquetados como gastos comerciales, actualmente está siendo congelado por la orden judicial que presenté hoy a las 4 sin pie». Los ojos de Tiffany se abrieron de par en par. Miró a Julián. «¿Ni siquiera eres dueño del apartamento?» «Lo soy. Lo seré», tartamudeó Julián. «Tiff, no hagas esto. Te amo. Te encanta tener un trofeo», espetó Tiffany. Comenzó a quitarse el anillo del dedo. Por un segundo,
Julián pensó que se lo iba a devolver, un noble gesto de finalizar las cosas. En cambio, dejó caer el anillo en su bolso de mano y lo cerró. «Me quedo con esto», anunció Tiffany. «Considéralo una indemnización por despido por desperdiciar 2 años de mi juventud». «No puedes llevarte eso». Julián se abalanzó sobre su bolso. «Ese es un anillo de $500,000. Tiffany retrocedió, y 2 de los guardias de seguridad, que habían estado escuchando el discurso anterior de Elara sobre quién pagaba realmente sus salarios, se interpusieron entre ellos. Bloquearon a Julián, cruzando los brazos. «No me toques», siseó Tiffany. Se alisó su vestido plateado, recuperó la compostura y se volvió hacia la multitud. «Solo quiero decir que no tenía ni idea. Yo también soy una víctima aquí». Se alejó, sus tacones resonando rápidamente mientras se dirigía a la salida, sin mirar atrás ni una vez. Julián la vio irse. Su pecho se agitaba. Se sintió despojado. Se volvió hacia Arthur Sterling, pero el multimillonario ya estaba hablando con sus asistentes, sin duda instruyéndoles para que quemaran cada contrato con el nombre Thorne. Finalmente, Julián se volvió hacia Elara. Ella no se había movido. Permanecía como una estatua de retribución en su vestido carmesí. «¿Estás feliz?», Julián espetó, su voz rota. «Arruinaste mi vida. Destruiste todo lo que construí. ¿Por qué? ¿Porque te dejé? ¿Porque querías ser feliz?». Elara caminó lentamente hacia él. La multitud se abrió para ella. Se detuvo a centímetros de él, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las finas líneas de determinación alrededor de sus ojos. «No solo me dejaste, Julián», dijo suavemente. «Si solo me hubieras dejado, habría llorado, sanado y seguido adelante. Te amé lo suficiente como para dejarte ir». Se inclinó, su voz bajando a un susurro que solo él podía escuchar. «Pero no solo te fuiste. Me manipulaste. Me hiciste creer que estaba loca por sospechar que me engañabas. Me hiciste creer que estábamos en quiebra para que pudieras esconder el dinero. Me hiciste firmar papeles mientras estaba medicada por la depresión que tú causaste. Me robaste mi dignidad, Julián. Me robaste mi confianza en la realidad». Se enderezó. Su voz volvió a la normalidad. «No estoy destruyendo lo que construiste, Julián. Estoy recuperando lo que pagué». Se volvió hacia el detective Miller, quien esperaba pacientemente junto al escenario. «Detective», dijo Elara, «creo que el señor Thorne corre el riesgo de fuga. Tiene licencia de piloto y un jet privado repostado en el aeropuerto de Teterboro, o nuestro jet privado, debería decir». El detective Miller asintió. «Señor Thorne, voy a necesitar que venga con nosotros. Tenemos algunas preguntas con respecto a sus declaraciones de impuestos de los años 2 a 2024. «No voy a ir a ninguna parte», gritó Julián, retrocediendo. «Esto es una locura. No pueden arrestarme en mi propia fiesta». «De hecho», dijo Miller, sacando un par de esposas de su cinturón, «sí podemos». Cuando el frío acero se cerró alrededor de las muñecas de Julián, los flashes de las cámaras se dispararon frenéticamente. La imagen de Julian Thorne, con el esmoquín desaliñado, el rostro rojo de ira, esposado en medio del salón de baile del Plaza, estaría en la portada del New York Post a la mañana siguiente. Elara lo vio ser llevado. No sonrió. No animó. Simplemente sacó una tarjeta de presentación de su carpeta roja y se la entregó al confundido maestro de ceremonias. «Aquí», dijo. «Llame a un taxi para el señor Sterling y dígale al personal que siga sirviendo champán. Yo pago la cuenta esta noche. Después de todo, es una celebración». Pues, el amanecer del nuevo imperio. A la mañana siguiente, el sol salió sobre Manhattan, ajeno al caos que iluminaba.
Pero dentro de la sede de cristal y acero de Thorn Logistics en Wall Street, la tormenta apenas comenzaba. Los empleados se apiñaban en los cubículos, susurrando. La noticia había estallado durante la noche. El video del arresto de Julián era tendencia en Twitter, TikTok y YouTube. Knock a Thorn Down era el hashtag número 1. A las 9 en punto de la mañana, las puertas del ascensor del piso ejecutivo se abrieron. El personal esperaba ver abogados. Esperaban ver policías. En cambio, vieron a Elara. Ya no llevaba el vestido rojo. Llevaba un traje de pantalón azul marino elegante y afilado que costaba más que la mayoría de los coches. Su cabello estaba recogido en un moño pulcro. Llevaba un maletín en una mano y una taza de Starbucks en la otra. Caminó más allá del mostrador de recepción. La recepcionista, una joven llamada Sara, que había sido contratada por Julián específicamente por su apariencia en lugar de por su velocidad de escritura, la miró boquiabierta. «¿Excuse me?» tartamudeó Sara. «No puede entrar aquí. La oficina del señor Thorn está restringida». Ellara no dejó de caminar. «El señor Thorn está siendo procesado actualmente en el juzgado penal del centro. Sara no vendrá hoy, ni esta semana. Oh, si mis cálculos son correctos, nunca más». Ellara empujó las puertas dobles de cristal de la oficina del CEO. Era un santuario para el ego de Julián. Un enorme escritorio de caoba, una vista panorámica del puerto y un retrato de sí mismo colgado en la pared. Ellara se acercó al retrato. Lo miró fijamente por un momento, luego con calma lo descolgó y lo dejó en el suelo, con la cara hacia la pared. Caminó alrededor del escritorio y se sentó en la silla de cuero con respaldo alto. Era cómoda, demasiado cómoda. Se sentía como un trono. «Señora Thorn», Ellara levantó la vista. De pie en la puerta estaba Marcus Kane, el CFO de Thorn Logistics. Marcus era un hombre escurridizo, el tipo de persona que sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos, porque le había entregado a Julián la pala. Parecía pálido. «Señor Kane», dijo Ellara agradablemente. «Pase. Cierre la puerta». Marcus cerró la puerta, pero no se sentó. Se jugueteaba con la corbata. «Mire, Ellara, señora Thorn». No tenía ni idea de la situación matrimonial. Julián me dijo. «Siéntese, Marcus», ordenó Ellara. Su voz no era fuerte, pero tenía un filo de acero que le hizo flaquear las rodillas. Se sentó. «Sé que lo sabía», dijo Ellara, abriendo un maletín y sacando una tableta. «Sé que le ayudó a establecer las empresas fantasma en las Islas Caimán. Blue Horizon Consulting, Vertex Holdings y mi favorita, Single Man LLC». Marcus tragó saliva. Yo solo seguía órdenes. «Él es el CEO». «Él era el CEO», corrigió Ellara. «A partir de esta mañana, la junta directiva ha recibido mi moción de emergencia. Dada la detención de Julián y la investigación por fraude, me han nombrado CEO interina pendiente de la división de activos». Deslizó un trozo de papel sobre el escritorio. «Esto es una carta de renuncia, Marcus. Cita motivos personales». Marcus miró el papel, luego de nuevo a ella. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «¿Y si no lo firmo? Entonces se lo entregaré al FBI», dijo Ellara, golpeando la tableta. «Tengo correos electrónicos, Marcus. Correos electrónicos donde discute explícitamente cómo ocultar las ganancias de la fusión de Sterling para evitar pagar dividendos a los accionistas minoritarios. Eso es tiempo de prisión federal. Julián puede ser la cara del fraude, pero usted fue el mecánico». Marcus la miró fijamente. En ese momento se dio cuenta de que la esposa sencilla y tranquila, que había ignorado en las fiestas de Navidad,
de la empresa hace 5 años había desaparecido. Esta mujer era un tiburón. Cogió el bolígrafo y firmó el papel con mano temblorosa. «Buena elección», dijo Ellara. «Ahora salga. Seguridad le escoltará». Mientras Marcus huía de la oficina, Ellara giró la silla para mirar por la ventana. No tenía tiempo para regodearse. Tenía una empresa que salvar. El teléfono del escritorio zumbó. Presionó el botón del altavoz. «Señora Thorne». La voz de Sarah llegó, sonando aterrorizada. «Hay un... El señor Thorne está aquí. Está en el vestíbulo. Seguridad está tratando de detenerlo, pero está gritando». Ellara suspiró. Se lo esperaba. Julián probablemente había pagado la fianza. «Déjelo subir», dijo Ellara. «Terminemos con esto». 3 minutos después, Julián Thorne irrumpió en la oficina. Parecía un desastre. Llevaba el mismo esmoquín de la noche anterior, pero la camisa estaba desabrochada. La corbata no estaba y olía a café de cárcel rancio y desesperación. «¡Tú!», gritó señalándola con el dedo. «¡Sal de mi silla! ¡Sal de mi oficina!». Ellara no se inmutó. Apoyó los codos en el escritorio y juntó las manos. «Buenos días, Julián. ¿Qué tal estuvo la celda de detención? Escuché que los colchones son terribles». «Pagué la fianza», se burló Julián, marchando hacia el escritorio. $2 millones y ahora voy a demandarte por todo lo que tienes. Suplantación de identidad de un oficial de la empresa. Allanamiento de morada. Estás acabada». «Soy la CEO interina, Julián», dijo Ellara con calma. «Aprobado por la Junta a las 8 a.m. Verás, cuando el precio de las acciones cae un 40% en una noche porque el CEO es arrestado por bigamia y fraude, la Junta tiende a entrar en pánico. Yo les ofrecí estabilidad». «¿Estabilidad?». Julián golpeó sus manos contra el escritorio, inclinándose sobre ella. «No sabes lo más mínimo sobre logística. Eras una recepcionista cuando te conocí. No eres nada sin mí». Ellara se puso de pie. No era alta, pero en ese momento parecía alzarse sobre él. «Yo no era solo una recepcionista, Julián. Yo era la que arreglaba tus hojas de cálculo cuando no podías hacer los cálculos. Yo era la que negociaba los contratos de proveedores cuando tenías demasiado miedo de levantar el teléfono. Dirigí esta empresa desde las sombras durante años, mientras tú te llevabas el crédito». Cogió un mando a distancia y señaló la gran pantalla de la pared. Se encendió, mostrando un complejo diagrama de flujo de rutas y cuentas de envío. «Hice sobre el proyecto Ancla», dijo ella. Julián se congeló. Su rostro se puso gris. «Proyecto Ancla», continuó Ellara. «El vertido ilegal de residuos químicos en aguas internacionales para reducir los costes de envío para tus clientes. Así fue como conseguiste el trato con Sterling, ¿no? Socavaste a la competencia infringiendo las leyes ambientales. No puedes probar eso», susurró Julián. «Tú, tengo que hacerlo», dijo Ellara, «porque guardaste los registros. Eres un narcisista, Julián. Guardas registros de todo para demostrar lo inteligente que eres. Encontré el disco duro en la caja fuerte de la casa. La combinación era tu cumpleaños. De verdad, eres tan predecible». Julián se desplomó en una de las sillas de invitados. Puso la cabeza entre las manos. La lucha lo había abandonado. Se dio cuenta, por fin, de que no estaba tratando con una mujer despechada. Estaba tratando con una inteligencia superior que él había subestimado tontamente. «¿Qué quieres?», preguntó, con voz ahogada. «¿Quieres el dinero? Tómalo. ¿Quieres la casa? Tómala. Solo no publiques los archivos de Ancla. Esos son 20 años de prisión. Por favor, Ellara. Fuimos familia una vez». Ellara lo miró. Recordó al hombre con el que se había casado. El soñador encantador.
y ambicioso. Buscó a ese hombre en sus ojos, pero todo lo que vio fue codicia y miedo. Fuimos familia, asintió Elara. Pero tú mataste a esa familia, Julián. La mataste el día que me miraste y decidiste que no era lo suficientemente brillante para tu nueva vida. Presionó un botón en el intercomunicador. ¿Seguridad? El señor Thorne está listo para irse e informen a la policía de Nueva York que tenemos pruebas adicionales que presentar con respecto a crímenes ambientales. Julián levantó la vista, la traición grabada en todo su rostro. Dijiste, pensé que estábamos negociando. No estamos negociando, Julián, dijo Elara, volviendo a sentarse en la silla de cuero. Estoy limpiando la casa. 3. La caída del rey y el trono ganado. Habían pasado 3 semanas desde la fiesta. El escándalo seguía siendo la comidilla de Nueva York, pero la maquinaria legal se movía con brutal eficiencia. Elara estaba sentada en una sala de conferencias de la oficina del fiscal de distrito. La habitación olía a café rancio y cera para suelos. Frente a ella se sentaban el detective Miller y la fiscal principal, una mujer de ojos agudos llamada Fiscal Reynolds. Señora Thorne, comenzó Reynolds, organizando una pila de archivos. La evidencia que proporcionó con respecto al fraude fiscal y las violaciones ambientales es sustancial. Tenemos suficiente para meter a Julián en prisión por mucho tiempo, pero hay una complicación. Elara levantó una ceja. ¿Una complicación? Julián está alegando inocencia en cuanto a la intención, dijo Reynolds. Afirma que realmente creía que el divorcio había finalizado. Alega que su primo, Vinny, lo engañó. Si el jurado cree que Julián fue solo víctima de la incompetencia de su primo, podría librarse de los cargos de bigamia y fraude. Solo le caerá el cargo de negligencia. Elara frunció el ceño. Él lo sabía. Me dijo que firmara los papeles, pero nunca me dio una copia. Sabía que Vinny no era confiable. Fue una negación calculada. Sabemos eso, intervino Miller, pero probarlo en la corte es diferente. Necesitamos a Vinny. Vinny está en prisión, dijo Elara. Fue puesto en libertad condicional hace 2 días, dijo Reynolds, y ha pasado a la clandestinidad. Si los abogados de Julián lo contactaron, le pagaron, Vinny podría testificar que Julián pensó que el divorcio era real. Eso destruye nuestro caso de fraude. Elara tamborileó con los dedos sobre la mesa. Vinny, Vincent Gambino, primo de Julián. Un pequeño estafador que siempre quiso ser importante, pero carecía de la inteligencia o el encanto. Sé dónde está, dijo Elara de repente. La fiscal se sorprendió. Lo sabe. Tenemos a la policía de Nueva York buscándolo. Julián y Vinny tenían un escondite cuando eran niños, explicó Elara. Una vieja cabaña de pesca en las montañas de Catskill. Pertenecía a su abuelo. Julián la odiaba. Demasiados mosquitos. Pero a Vinny le encantaba. Se creía un rudo amante de la naturaleza. Cada vez que Vinny tenía problemas con prestamistas, iba a la cabaña. ¿Puede llevarnos allí?, preguntó Miller. Puedo darles la dirección, dijo Elara, pero quizás me necesiten para entrar. Vinny odia a la policía. No les hablará a ustedes. Pero él siempre me tuvo un punto débil. Era cierto. En los primeros días, cuando Julián estaba demasiado ocupado trabajando para volver a casa a cenar, Vinny a veces pasaba con una pizza. Era un ladrón, sí. Pero se había sentido mal por Elara. Había visto cómo la trataba Julián. 5 horas después, un SUV sin distintivos chirrió por el camino de grava de una cabaña en ruinas, en lo profundo de los bosques del norte de Nueva York. El detective Miller apagó el motor. Quédese en el coche, señora Thorne. Lo revisaremos primero. No disparará, dijo Elara, abriendo la puerta.
No es violento, solo es un cobarde. Salió al aire fresco de la montaña. La cabaña parecía abandonada, pero vio un delgado hilo de humo que salía de la chimenea. Subió los podridos escalones de madera y llamó a la puerta. —¿Vinny? —Soy Elara. Silencio. Luego, el sonido de un cerrojo deslizándose. La puerta se abrió, revelando un rostro que había envejecido 10 años en los últimos 5. Vinny tenía el cabello ralo, los dientes mal y los ojos que se movían nerviosamente de un lado a otro. —¿Yara? —graznó. —¿Qué haces aquí? ¿Te envió Julián? —No —dijo Elara—. Julián está tratando de culparte de todo, Vinny. Le está diciendo a los federales que lo engañaste, que robaste el dinero de la presentación y mentiste sobre el divorcio. Va a dejar que cargues con la culpa de la bigamia y el fraude. A Vinny se le cayó la mandíbula. —¡Esa rata! ¡Esa sucia rata! Yo hice lo que me dijo que hiciera. —Lo sé —dijo Elara con suavidad—. ¿Puedo pasar? Vinny abrió más la puerta. La cabaña era un desastre de latas de cerveza vacías y tazas de fideos instantáneos. Vinny caminó por la pequeña habitación, agitado. —Me dijo que no lo presentara —gritó Vinny, agitando las manos. Me dijo: —Vinny, solo séllelo con un sello falso. No quiero pagar la pensión alimenticia. Dijo que si lo presentábamos de verdad, el juez lo obligaría a dividir los activos comerciales, porque la empresa estaba creciendo. Quería quedárselo todo. —¿Te pagó? —preguntó Elara. —Me dio $5,000, se burló Vinny. $5,000 por arriesgar un delito grave y ahora me está tirando a los leones. Va a enviarte de vuelta a prisión, Vinny —dijo Elara—, a menos que me ayudes. —¿Cómo? El fiscal de distrito está afuera —dijo Elara, señalando la ventana. Si testificas contra Julián, si les dices que te ordenó falsificar el divorcio, te darán inmunidad por la falsificación. Quedarás libre. Julián caerá. Vinny miró por la ventana, luego a Elara. Vio el miedo y la determinación en sus ojos. —¿De verdad te reemplazó con esa chica modelo, preguntó Vinny, negando con la cabeza. Le dije que era un idiota. Eras lo único real en su vida. Él tomó su decisión, dijo Elara. Ahora toma la tuya. Vinny respiró hondo. Cogió una chaqueta sucia del respaldo de una silla. De acuerdo, dijo. Vamos a freír al bastardo. El Tribunal Penal de Manhattan era una fortaleza de piedra gris y rostros sombríos. Pero el día del pueblo contra Julian Thorne se sintió más como un estreno de cine. Las furgonetas de noticias obstruían las calles. Los manifestantes con carteles sobre la codicia corporativa y la justicia ambiental se alineaban en las escaleras. Dentro de la sala 302, el aire era escaso por la tensión. Julián se sentó en la mesa de la defensa. La transformación fue sorprendente. El brillo multimillonario se había ido. Su piel estaba cetrina, sus ojos enrojecidos, y su caro traje colgaba holgadamente de un cuerpo que había perdido 20 libras por el estrés. Se negó a mirar a la galería, donde antiguos socios de negocios y gente de la alta sociedad susurraban a sus espaldas. Elara se sentó en la primera fila detrás de la fiscalía. Vestía de blanco, un traje impecable y elegante que señalaba inocencia y poder. No miró a Julián, miró al jurado. La defensa llama a Julian Thorne al estrado, anunció el abogado de Julián, un tiburón muy caro llamado Señor Sterling, sin relación con Arthur, aunque la ironía no pasó desapercibida para nadie. Julián se puso de pie, se alisó la corbata y caminó hacia el estrado de los testigos. Iba a interpretar el papel del genio incomprendido. Señor Thorne, comenzó su abogado con suavidad, ¿tuvo intención de cometer bigamia? Absolutamente no, dijo Julián, con voz firme y practicada. Soy un hombre de detalles. Dirijo un imperio logístico global. Delegué los procedimientos de divorcio a mi primo,
Vincent, porque quería ayudarlo. Confiaba en él. No tenía idea de que se embolsó el dinero y falsificó los documentos. He vivido los últimos 5 años creyendo que era un hombre soltero. Miró al jurado, mostrando una sonrisa tenue y trágica. Me enamoré de Tiffany. Quería formar una familia. ¿Por qué arriesgaría todo lo que construí por una mentira? Soy la víctima de una traición familiar. El jurado pareció inclinarse ligeramente. Julián era carismático. Era un vendedor y estaba vendiendo bien su inocencia. Entonces la fiscal Reynolds se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señor Thorne, dijo, caminando hacia él. Usted afirma que es un hombre de detalles, un hombre que revisa todo. Lo soy, dijo Julián. ¿Revisa los manifiestos de envío de contenedores de carga en Singapur? Sí. ¿Revisa los informes de eficiencia de combustible de su flota de jets hasta el decimal? Por supuesto, esos son buenos negocios. Entonces, dijo Reynolds, apoyándose en la barandilla, espera que este jurado crea que un hombre que revisa la presión de los neumáticos de sus camiones de reparto no revisó el decreto de divorcio final de su propio matrimonio durante 5 años. Julián apretó la mandíbula. Confía en mi primo. Hablemos de su primo, dijo Reynolds. La fiscalía llama a Vincent Gambino como testigo de refutación. Un murmullo recorrió la corte. Los ojos de Julián se abrieron de par en par. No había sabido que Vinnie estaba bajo custodia. Pensó que Vinnie estaba en México. La puerta lateral se abrió y Vinnie entró, flanqueado por 2 alguaciles. Parecía aseado, vestido con un traje barato que Lara le había comprado. Se sentó en la silla de los testigos y señaló con un dedo tembloroso a Julián. «Señor Gambino», preguntó Reynolds, ¿falsificó los papeles del divorcio? «Lo hice», dijo Vinnie, con la voz quebrándose. «¿Por qué?» «Porque él me lo dijo», gritó Vinnie, mirando a Julián. Me llamó el 14 de noviembre de 2019. Recuerdo la fecha porque fue su cumpleaños. Dijo, «Vinnie, necesito que la hagas desaparecer, pero no quiero dividir los activos. La empresa está a punto de explotar. Si me divorcio de verdad, ella se queda con la mitad. Simplemente falsifícalo. Es demasiado tranquila para darse cuenta». «¡Mentiroso!», gritó Julián, saltando de su asiento. «¡Maldito drogadicto mentiroso! ¡Nunca dije eso!» «¡Orden!», el juez Harrison golpeó su martillo. «Siéntese, señor Thorne». «¡Tengo pruebas!», gritó Vinnie por encima del ruido. «Guardé el correo de voz. Sabía que intentarías joderme algún día, Julián». Guardé el teléfono viejo. La sala se quedó en silencio total. La fiscal Reynolds levantó una pequeña bolsa de pruebas que contenía un iPhone viejo y agrietado. «Señoría, a la fiscalía le gustaría reproducir la prueba número 4B». El juez asintió. Un silencio cayó sobre la sala mientras el audio se reproducía a través de los altavoces de la corte. La voz era más joven, más arrogante, pero innegablemente la de Julián. «Vinnie, soy yo. Mira, no presentes los papeles. Solo haz un sello en esa tienda en Chinatown. Séllelos y dáselos a Ellara. Ella no lo revisará. Necesito quedarme con el capital para la OPI el próximo año. Simplemente encárgate y te daré $5,000. No lo arruines». Clic. Julián se quedó congelado en el estrado de los testigos. Su rostro era del color de la ceniza. No había forma de dar la vuelta a esto. No había encanto que pudiera deshacer el sonido de su propia codicia. «Señor Thorne», dijo la fiscal Reynolds, con voz fría, «no solo cometió bigamia, cometió conspiración para cometer fraude, perjurio y hurto mayor contra su esposa legítima. Y eso es antes de que lleguemos a los crímenes ambientales del proyecto Ancla». Julián miró a Ellara. Por primera vez en el juicio, cruzó miradas con ella.
Esperaba ver odio. Esperaba ver triunfo. Pero Ellara solo miró. Hecho. Parecía alguien viendo una película aburrida llegar a su final predecible. Se puso de pie, se alisó la falda y salió de la sala antes de que se leyera el veredicto. No necesitaba escucharlo. Ella sabía el final. Ifurlo, el legado de la Dama de Hierro. Habían pasado 6 meses. El escándalo seguía siendo la comidilla de Nueva York, pero la maquinaria legal se movía con brutal eficiencia. Ellara estaba sentada en una sala de conferencias en la oficina del fiscal de distrito. El ambiente olía a café rancio y cera para suelos. Al otro lado de ella se sentaban el detective Miller y la fiscal principal, la fiscal Reynolds. «Señora Thorne», comenzó Reynolds, organizando una pila de archivos. La evidencia que proporcionó con respecto al fraude fiscal y las violaciones ambientales es sustancial. Tenemos suficiente para meter a Julián en prisión por mucho tiempo. Julian fue condenado a 25 años en una prisión federal por fraude, bigamia y crímenes ambientales. El mismo destino recayó en los involucrados. El abogado Sullivan fue suspendido por mala conducta. Tiffany vendió el anillo de compromiso, que Ellara legalmente le permitió quedarse como un gesto de lástima, para pagar sus propias deudas. Vinny, por su cooperación, recibió un trato indulgente. La oficina que solía ser un santuario para el ego de Julián se había transformado. La caoba oscura se había ido, reemplazada por vidrio elegante y luz natural cálida. El retrato de Julián había desaparecido hace mucho tiempo. En su lugar había un gran mapa digital del mundo, que brillaba con rutas marítimas en vivo. Ellara estaba sentada en el escritorio, revisando los informes trimestrales. «Disculpe, señorita Vega, quiero decir, señora CEO». Ellara levantó la vista. Sara, la recepcionista, estaba allí con una sonrisa. Sara había conservado su trabajo, pero Ellara le había pagado para que tomara clases nocturnas de gestión empresarial. Ahora era la asistente ejecutiva. «Sí, Sara, tenemos a la prensa esperando en el vestíbulo para el anuncio de cambio de marca. Y hay una carta para usted, del norte del estado». Sara colocó un sobre blanco liso en el escritorio. La dirección del remitente era la Instalación Correccional Federal de Otisville. Ellara se quedó mirando el sobre. No lo abrió. Sabía lo que diría. Sería una súplica. Sería culpando. Sería Julián, tratando de manipularla por última vez desde detrás de las rejas, donde estaba cumpliendo el primer año de su condena de 25 años. Cogió la carta. «¿Sara?» «Sí, señora». «Triture esto», dijo Ellara, devolviéndosela. «No leo spam». Sara sonrió. «Entendido». Ellara se levantó y caminó hacia la ventana. Manhattan se extendía bajo ella, una cuadrícula de posibilidades infinitas. La empresa, ahora rebautizada como Vega Global Logistics, estaba prosperando. Había pagado las multas por los crímenes de Julián, despedido a los miembros corruptos de la Junta e instituido un modelo de participación en las ganancias para los empleados. Las acciones estaban más altas de lo que nunca estuvieron bajo Julián. Y ella no estaba sola. Se había reconectado con viejos amigos. Había vuelto a pintar. Incluso había tenido algunas citas, aunque no tenía prisa. Pensó en Tiffany. Lo último que supo fue que la exmodelo había vendido el anillo de compromiso, que Ellara legalmente le había permitido quedarse como un gesto de lástima, para pagar sus propias deudas. El karma había llegado para todos. Julián había querido una reina. Simplemente no se dio cuenta de que ya tenía una. Estaba demasiado cegado por el brillo del oro falso para notar el valor del hierro real a su lado. Ellara revisó su reflejo en el cristal, la mujer que la miraba,
Ya no era la esposa sencilla. Era poderosa, era justa y era libre. Se apartó de la ventana y caminó hacia la puerta para enfrentarse a la prensa. Tenía un imperio que dirigir. Entonces, ¿qué aprendimos de la caída de Julianne Thorne? Julianne cometió el error clásico del narcisista arrogante. Confundió la amabilidad con la debilidad. Pensó que, como Yara era tranquila, era estúpida. Pensó que, como era leal, era sumisa. Construyó un castillo sobre una base de mentiras, asumiendo que la persona que sostenía el plano nunca hablaría. Pero la verdad es que la persona más peligrosa en la sala no es la que grita o presume. Es la que se sienta en silencio, observa todo y guarda las pruebas. Yara no solo se vengó, obtuvo justicia. Demostró que la dignidad y la inteligencia siempre sobrevivirán al destello y la codicia. Pregunta interactiva. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Yara? ¿Habrías irrumpido en la fiesta o lo habrías manejado de manera diferente? Déjame tu opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta historia de karma definitivo, por favor, dale me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para no perderte una nueva historia. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.